aferrándonos al pacto de su amor, prevaleciendo con Dios. La semana anterior estuvimos viendo la figura que nos deja la palabra llamada Jacob. Jacob es una figura, diga conmigo, figura. ¿Qué es una figura? Es un hecho real que quedó escrito para nosotros, para nuestra enseñanza. ¿Cuántos han escuchado de Jacob? Yo espero que no haya escuchado Jacob recién la semana anterior. Yo espero que usted sea diligente en leer su Biblia y se haya tropezado, haya leído acerca de Jacob. Hermanos amados, Jacob es el modelo del trato de Dios con aquellos que ama. Puede guardar esto en su corazón. Jacob es el modelo del trato de Dios con aquellos a quienes él ama. Dice la palabra: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué tengo yo en la vida de Jacob? Tengo un testimonio de cómo Dios trabaja con los que él ama. ¿Quién es Jacob? Sí, hablamos la semana anterior. Jacob, tristemente, es un hombre carnal. Es un hombre gobernado por su propia sabiduría, gobernado por sus propias fuerzas. Pero en medio de todo eso, hermanos amados, Jacob nos demuestra, la vida de Jacob es una evidencia de que Dios así trata con los que él ama. Y yo oro que tú puedas verte hoy. Mira, no se trata de comportamiento. La semana anterior vimos todo, o tratamos de resumir todos los errores y fracasos de Jacob. Jacob es un hombre engañador. Jacob es un hombre suplantador. Jacob es un hombre, hermanos, hablando en términos ecuatorianos, es un hombre perfecto prototipo de la viveza criolla. Ese es Jacob. Pero fíjate que el amor de Dios no depende del comportamiento de Jacob. El amor de Dios depende de su elección. A Jacob amé. Los dos merecen ser odiados por Dios, Jacob y Esaú. Pero esa es la gracia. La gracia no depende de tu comportamiento. La gracia es Dios decidiendo amarnos a pesar de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, en Jacob tenemos cómo Dios trata con aquellos a quienes él ama. Hermanos, ¿qué es éxito? Rápidamente esta definición: amar a Dios. El éxito es amar a Dios. Es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Amar, ese es el éxito. Hermanos amados, y el evangelio es la buena noticia de que Dios nos dio un corazón para amarlo. Dios nos dio un corazón para entregarnos, para servirle. Un corazón para responder a su amor. Hermanos, la manera práctica de amar a Dios es cuando entendemos que en todas las cosas, aún en lo adverso, Dios nos está llevando a descubrir el propósito de Dios en Cristo. Repito esto, mis hermanos: ¿cómo descubrimos el amor de Dios? ¿Cómo es que yo practico esa manera de amar? Dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Hermanos, entiende la clave allí. Amar significa entender su propósito. Amar a Dios. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Respondemos al amor de Dios con liturgias? No, ¿sabes cómo respondemos al amor de Dios? Cuando yo me dedico a entender: Señor, en todas las cosas, incluso en mis fracasos, tú estás logrando el propósito de Cristo en mí. Señor, tú estás usando todas las cosas para llevarme a un punto de quiebre donde yo pueda finalmente entender: Señor, yo vivo para ti, yo dependo de ti, mi esperanza eres tú. Renuncio a todas mis otras esperanzas, expectativas para conocerte a ti. Hermanos amados, eso es amar. ¿Puede usted entenderlo? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Amar es entonces entender
que en todas las cosas, aún en lo adverso, aún en lo difícil, Dios está trabajando su propósito en mí. Señor, ¿y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios se llama Cristo en nosotros. ¿Cómo se llama el propósito de Dios? No existe tal cosa como tu propósito, mi propósito. Oh, yo voy por la vida descubriendo aquí mi propósito. ¿Qué estás haciendo? Descubriendo mi propósito. Falso. No sigas en esa búsqueda. Solo hay un propósito. Y es el propósito Cristo en nosotros. Y cuando finalmente lo entendamos, nuestra vida se resuelve. ¿Cuándo la vida se resuelve? Cuando yo dejo de buscar mi propósito y me pongo de acuerdo con su propósito. Hermanos, es la manera práctica. Nuestra respuesta está en descubrir que Dios nos hizo uno. No estábamos cantando teorías. Muchos no pueden expresar. No pueden cantar, ni sé cómo balbucean por ahí una palabra. ¿Por qué razón? Porque no han creído su unidad con Dios. Porque no creen que son hijos. No puedes levantar tu mano. Simple, yo te voy a decir por qué. No es por costumbre. Porque no puedes creer que eres hijo, que eres hija. Porque cuando tú descubres la más grande noticia que se nos puede notificar, fuimos hechos sus hijos. Antes apartados, antes extranjeros, advenedizos, ajenos a las promesas del pacto, hoy se nos llama hijos. Eso no me puede dejar tranquilo. Eso me va a llevar a expresar. Eso me va a llevar a demostrar la realidad que me gobierna. ¿Qué realidad te gobierna a ti, iglesia? Nos gobierna la realidad de que somos hijos e hijas. Juan Pablo lo mencionó, trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, el Hijo amado. Esa es nuestra identidad. Y sí, hay muchas cosas que corregir, por supuesto. Y sí, tenemos que morir a muchas cosas. Pero todo parte de entender, Él nos amó. Él me amó. Y Él no me va a soltar hasta terminar la obra que empezó en mi vida. Él no te va a soltar hasta terminar la obra que empezó en ti. Si eres hijo, si eres hija de Dios. Hermanos amados, Jacob, después de experimentar los fracasos de su propia sabiduría, de su propia fuerza, finalmente entiende que la respuesta de vida está en el pacto de unidad con Dios. Jacob tiene que experimentar fracasos. Y ahora, ¿será que los fracasos son casuales? Sí, son obra de la carne de Jacob, pero me encanta que Dios todo lo torna para su gloria. Dios no justifica el pecado, pero va a usar tus errores, va a usar tus fracasos, va a usar tus debilidades. ¿Para qué? Para llevarte a un punto donde te haga completa y totalmente dependiente de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios va a hacer todo lo posible. Va a usar mis debilidades, va a usar mis fracasos, va a usar todas las cosas. ¿Para qué? Para llevarme a entender, hey, tú dependes de mí. La más grande obra que hizo Dios con nosotros fue unirnos a su Hijo. Somos uno en Cristo. Es la más grande realidad. ¿Cuán frecuente tú meditas en esto? ¿Cuán a menudo tú meditas en tu realidad, en tu identidad de hijo? Él es nuestro Padre. Fuimos traídos a la mejor familia, la familia de Dios. ¿Qué representa Jacob? Jacob representa la vida de esfuerzo propio, la sabiduría propia. Y sabemos que esa sabiduría es fracasada. Esa es la sabiduría que eligieron Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva en el Edén escogieron su propia sabiduría, vivir por su propia fuerza. Jacob es lo mismo. Jacob representa el fracaso de tu sabiduría. Jacob representa el fracaso de mi sabiduría. Oh no, yo opino, yo pienso, yo creo. No, fracasa. La única sabiduría es el árbol de la vida. Cristo, nuestro árbol de vida. Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Por qué sabiduría vives? ¿Por tus criterios?
o vives abrazando a Cristo, el árbol de la vida? Cristo, sabiduría de Dios. Hermanos, si no lo entendemos, si no lo procesamos, vamos a seguir fracasando, pero es la mano soberana de Dios llevándonos al fracaso de nuestra sabiduría, al fracaso de nuestra carne. Es la mano soberana de Dios, porque Dios dice: a Jacob amé. Hermanos, quiero dejarle 3 puntos de esto que Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevar a cada uno de los que somos hijos e hijas a que vivamos una vida, repítalo, una vida aferrada. Aferrarnos. Es lo que Dios quiere. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Sé que me entienden esa palabra, ¿no? Que es aferrarnos, asirnos de algo, agarrarnos de algo. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo por medio de todos los fracasos para aquellos que son hijos? Llevándonos al punto donde rechacemos todo lo demás y nos aferremos a Él como vida. Escúchalo, mi hermano. Por eso, hermanos amados, vamos a Hebreos 13, por favor. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros? Que concentremos la atención en el Cristo resucitado. Repito, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros? No que te concentres en ti. No te concentres en tu pasado. No te concentres en lo que perdiste. No te concentres en lo que te quitaron. Concéntrate en el Cristo resucitado. No te concentres en tus debilidades. Concéntrate en el Cristo resucitado. Esta palabra es muy específica y necesaria y significativa. Concentrar nuestra atención. ¿Quiénes son los que terminan aferrándose a Dios? Los que concentran su atención, no en problemas, no en enfermedades, no en pasado, sino los que concentran su atención en el Cristo resucitado. Porque eso es lo que produce las obras de Cristo en mí. Yo pensé que tenía que concentrarme en automejoramiento. Yo pensaba que tenía que concentrarme en mis propias resoluciones. No, ¿sabes qué quiere Dios que me concentre? En el Cristo resucitado. Mira lo que dice Hebreos 13. El Dios, verso 20, el Dios de paz. Léalo conmigo, por favor. Yo sé que usted sabe leer. Está ahí en la pantalla si no lo tiene en su mano. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Verso 21, ¿qué va a hacer? Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. ¿Quién lo produce? El Dios del pacto eterno, el Dios de paz, el que resucitó a Cristo entre los muertos. ¿Qué necesitamos hacer? Yo necesito concentrar mi atención en Él. Él producirá las obras de bendición para nuestros hogares, las obras de bendición para nuestro llamado, para nuestra misión. ¿De dónde vienen las obras? No vienen de ti mismo, vienen del Dios de paz que resucitó a Cristo. Cuando yo concentro mi atención en Él, el resultado es, Él nos hace aptos para toda buena obra. Él produce, no yo, no es mi producto, es el producto de Él. Él produce en mí su perfecta voluntad. Mucha gente pasa peleando con las circunstancias, peleando con las dificultades, peleando por resolver el pecado. Y nunca lo logra porque no han aprendido a vivir concentrados en el Dios de paz que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos amados, entendamos esto.
El Dios de paz nos dio al Cristo resucitado para vivir una vida resucitada. Es la vida de las obras de Dios en nosotros. Amar a nuestros cónyuges, servir a nuestros hijos, levantar generaciones para Dios, mostrar a Cristo al mundo. Finanzas de bendición, salud de bendición. ¿Quién produce esa obra? El Dios de paz. Tú no la produces. El Dios de paz. Cuando yo creo, mira, dice que resucitó a Jesús de entre los muertos por la sangre del pacto eterno. Hermano amado, ¿cuál es la gran bendición? Entender que Él es el gran pastor de las ovejas. Ya vamos a explicar esto. Que Él selló el pacto eterno a favor de nosotros con su sangre. Nuestro esfuerzo, Jacob, entiéndelo. Fue el esfuerzo de Él. Él entregó su sangre. Él selló el pacto para hacerte uno con Dios, una con Dios. Esa es nuestra dicha. Hermanos, no está por gusto lo que nos está explicando aquí. Mediante la sangre del pacto eterno. ¿Qué es un pastor, hermanos? Un pastor dice aquí, el gran pastor de las ovejas. Un pastor es uno que guía. Qué hermoso es vivir el pastor guiándonos. Qué hermoso es vivir que ya no eres tú en tus fuerzas, sino que es Dios quien nos guía. Qué hermoso es una vida. ¿Qué es más fácil? ¿Tú abrir camino o seguir al que va abriendo el camino? ¿Qué es más fácil? Cristo es el gran pastor de las ovejas. Quiere decir, Jacob no quiere verse como oveja. Nuestro mayor beneficio está en vernos como ovejas. Señor, yo soy una oveja y yo necesito ser guiado. Porque mi sabiduría me ha llevado a experimentar las más grandes amarguras, las más grandes tristezas. Cada vez que tú crees que eres tú el que guía la vida, tú fracasas. Pero cuando empezamos a ver al gran pastor, el gran pastor nos dirige. Qué hermoso es vivir una vida donde el gran pastor es el que nos dirige y nos conduce. Hermanos, Él nos guía a su voluntad. Es Cristo quien guía a la familia. Es Cristo quien guía a la iglesia. Es Cristo quien guía al matrimonio. Yo voy a concentrar mi atención en el gran pastor. Es mi beneficio por la sangre del pacto eterno. Cuando me despojo de mi mente y deposito mi mente en el Cristo resucitado, viene el más grande resultado. Cuando yo me despojo de mi mente, Jacob, cuando yo me despojo de mi sabiduría, ahora Dios tiene la cancha para producir sus propias obras en nosotros. ¿Cuánto tiempo más quieres perder como Jacob? ¿Cuánto tiempo más necesitamos perder el gran propósito para el cual fuimos llamados? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que ni siquiera han pasado por la mente del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No es para cualquiera, no es para los dormidos, no es para los tristes, es para los que le aman. Es para aquellos que dicen, Señor, tú eres, y me aferro a ti, hermano. Hermanos, Jacob entiende finalmente que su sabiduría y su fuerza no sirven. Vamos a Génesis 32. Jacob está finalmente entendiendo, después de toda una vida de malgasto, 20 años de pérdida, 14 años pagando deudas.
10 veces le roban en su salario. El engañador ahora está comiendo de su propio pecado. Y la semana anterior vimos a Jacob llegando a su punto de dependencia final. Jacob se encuentra ahora, Jacob tiene que huir de su tío Labán, porque su tío, si se queda, lo sigue engañando. Jacob llega nuevamente a la tierra de sus padres, pero ¿quién lo espera allí? Esaú lo espera allí. Esaú lo está esperando y 400 hombres vienen con Esaú. Esaú ha venido años esperando este encuentro porque él quiere venganza. Esaú quiere venganza porque su hermano lo ha engañado, su hermano le ha robado. Y eso es una amargura fuerte en el corazón de Esaú. Jacob sabe, Señor, aquí me quisiste traer. Señor, o yo entiendo qué es lo que tú estás haciendo, o simplemente aquí se acaba todo, Señor. Y necesitamos todos llegar a esos puntos. Todos necesitamos llegar a ese momento donde finalmente decimos, Señor, nunca antes Jacob había pensado en el pacto. Dios se le apareció en Betel y le dice, este es el pacto que hice con tus padres, Abraham e Isaac. Esta es mi promesa. Jacob nunca dependió del pacto. Jacob nunca se vio uno con Dios. Primera vez en Génesis 32 vemos a Jacob invocando el pacto. Jacob dice, tú eres el Dios de mi padre Abraham, tú eres el Dios de mi padre Isaac. Tú dijiste que estarías con mis padres y su descendencia. Y aquí estoy yo, Señor. Sálvame, líbrame, porque tengo miedo. Hermanos amados, la obra de Dios en nosotros es llevarnos a aferrarnos a Él como nuestra bendición de vida. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo? Llevarnos a aferrarnos a Él como nuestra única, diga conmigo, única bendición. Jacob antes de eso tenía alternativas. Jacob ha llegado el momento donde solo le queda Dios. Así somos. Así somos y está ok, está bien. Pero yo tengo que llegar a ese momento para entender, Dios, no tengo más, me queda solo tú. Dios tiene que llevar nuestra alma a ese punto para que dependamos y nos aferremos solo a Él. Hermanos, cánsate, cuanto antes mejor, cánsate de tu propia sabiduría. Cuanto antes, cánsate de tu propia fuerza, cánsate de ti y aférrate a aquel que te amó y te hizo uno con Él. Hermanos, la obra de Dios es llevarnos a aferrarnos a Él como nuestra bendición de vida. Vemos que Dios produce en Jacob un cambio de enfoque. Jacob ya no busca en los hombres su bendición. Jacob ahora busca en Dios. ¿Te has dado cuenta cómo es nuestra carne? Buscamos carnes cuando tú buscas en las personas la bendición. Cuando tú crees que tu prosperidad depende de otros. Cuando tú crees que la prosperidad depende de tu sabiduría, de tu sagacidad. Hermanos, no. Jacob ha tenido que llegar al punto de declarar, no tengo bendición en otra parte. Señor, tú eres mi única bendición. Tú eres. Jacob ahora busca en Dios. En la oración que meditábamos la semana anterior en Génesis 32, 9 al 12, veíamos que Jacob ha sufrido una transformación espiritual. Jacob reconoce la ira de Esaú contra él. Antes él no reconocía.
Ahora él sabe, mi hermano está enojado. Mi hermano tiene una justa razón para estar enojado conmigo. ¿Te das cuenta lo que produce cuando se nos cae la venda? Dejamos el orgullo. El orgullo no nos permite reconocer que nos equivocamos. ¿Qué es orgullo? ¿O cómo se expresa el orgullo? Cuando no confesamos nuestro error, cuando no confesamos nuestro pecado. Preferimos buscar la justificación en otra razón, en otro razonamiento. Empezamos a culpar a la gente. No, es que yo estoy así porque mis padres. No, es que yo estoy así porque fulano. No, es que me trataron así. ¿Cómo se llama eso? Orgullo de Jacob. Tú no reconoces que el principal obstáculo has sido tú mismo. ¿Cuál es el más grande obstáculo que tenemos? Nosotros mismos. Y hermanos, la obra de Dios es despojarnos de nosotros mismos para que solo quede Cristo en nosotros. Hermanos, Jacob finalmente en esa oración, que no la vamos a estudiar ahorita, algo pasó con el micrófono, creo. Acá adelante al menos lo siento. Hermanos, la obra de Dios en Jacob es llevarlo al punto donde Jacob ahora reconoce: sí, mi hermano tiene una demanda contra mí. Es una transformación que Dios está produciendo en Jacob. También, ¿qué vemos en Jacob? Jacob dice: indigno soy delante de ti, Señor. Venimos a Dios muchas veces con reclamos sin fundamento. Pero Jacob reconoce: Señor, indigno soy de tu misericordia. ¡Wow! Ese es el punto de dependencia. Cuando nuestra carne es abatida, cuando nuestro orgullo es abatido, allí es donde Dios dice: ya estoy obteniendo el terreno donde yo puedo glorificarme. Jacob reconoce su indignidad. Por primera vez Jacob se pone de acuerdo con Dios. Por primera vez Jacob se identifica con el pacto de Dios. Y ahora la fe de Jacob descansa en las promesas del pacto. Ahora no lo vamos a leer, pero en el versículo 20, mira lo que hace un hombre que ha llegado al punto de fracaso de su carne para empezar a depender de Dios. Jacob hace restitución. En el versículo 20, Jacob restituye el agravio, el daño que le ha causado a su hermano. ¿Sabes que Jacob no le interesa restituir? Pero la obra de Dios en nosotros nos hace personas que restituyen. ¿Qué es restituir? No sé si todos me entiendan el término. Restituir significa reparar. Reparar el daño, reponer el daño. Tú dañaste a otro. No es suficiente con solo ir y pedir perdón. El Espíritu Santo va a producir que tú vayas y repares el daño que produjiste, o intentar reparar el daño, porque habrán cosas que habremos hecho que no se podrán reparar. Si tú agraviaste económicamente a alguien, si tú defraudaste a alguien económicamente, el Espíritu de Dios te va a dar el poder. Mira, yo sé que alguno estará diciendo: ¿podría hacer eso? No es tu fuerza, recuerda, no es Jacob, es Cristo. Tú vas a ir y vas a restituir, vas a reparar a la persona a la que dañaste. Porque eso produce Dios en nosotros. Aquellos a quienes defraudaste, vas a querer reparar. Jacob envió un regalo a su hermano Esaú para reparar el daño causado. A nuestra carne no le gusta esta parte. Qué bueno que no es por la carne que lo vamos a lograr.
El Espíritu de Dios lo hace en aquel que se dispone. ¿Quién está haciendo toda esta obra en Jacob? Es Dios. Ahora, quiero que veamos esto, hermanos. Todavía hay una obra más gloriosa que Dios produce cuando nos humillamos delante de Dios. ¿Qué va a producir Dios? Anota esto. Luchar con Dios. ¿Qué va a llevar Dios? ¿A dónde Dios nos va a llevar? Se prepara un ring. Un ring donde tú vas a luchar con Dios. ¿Están listos para esta pelea? ¿A cuántos les gustan las artes marciales? ¿A cuántos les gusta el box? Ok. Esta es la pelea del siglo. Aquí tenemos. Este es el primer encuentro de lucha que tenemos en la historia. Todas las demás luchas y peleas son una baja imitación de esta. ¿En serio luchar con Dios? ¿Dios nos va a llevar a luchar con Él? Sí, mi hermano. Dios se va a encontrar con nosotros. Nosotros vamos a encontrarnos con Dios en un ring. ¿Quién sabe aquí artes marciales? ¿Saben ustedes que toda lucha de cuerpo a cuerpo requiere como característica principal concentración y atención completa? Creo que nadie puede enfrentar a un contrincante en la lucha si no tiene concentración y atención. Tú tienes que estar listo. Bueno, yo no sé, nunca he practicado artes marciales ni lucha, pero algo básico es que la concentración tiene que estar bien fijada. ¿Verdad que sí? Tú hiciste taekwondo, ¿no? Concentración, atención. De hecho, en las artes marciales se trabaja mucho ¿qué? La atención, la mente. Tú tienes que estar atento a los movimientos. Tú tienes que estar concentrado. Hermanos, aquí hay una riqueza tremenda. Dios nos quiere alumbrar el entendimiento tremendamente, hermanos. Cuando tú vas a luchar con alguien, tú necesitas concentrarte completamente. ¿Qué es luchar con Dios entonces? Es concentrar toda nuestra atención en Dios, su pacto, sus promesas, su propósito, su voluntad. ¿Qué es lo que Dios va a producir en nosotros? Quitar todo otro enfoque para que nos concentremos solo en Él. ¿Cómo ganas esta lucha con Dios? Solo cuando te concentras. Solo cuando pones tu atención completa en Dios. No hay otra manera de ganar esta lucha. Hermanos, veamos el versículo 23, por favor. Hablando de su familia, ellos tenían que cruzar un río, un vado, tenían que cruzar el vado de Jaboc. Entonces, Jacob hace cruzar a toda su familia. Los hizo cruzar a todos y él se queda del otro lado. Todavía él no cruza. Los tomó y los hizo pasar el arroyo. E hizo pasar también todo lo que tenía, todas sus pertenencias, sus animales, todo lo que Dios le había dado. Cruza, pero él se queda del otro lado. Él no cruza. Verso 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. ¿Te imaginas esa lucha? Un hombre con él luchando toda la noche hasta el amanecer. A nosotros se nos dificulta entender que Dios es nuestro bien.
¿Qué es lo que por qué está luchando Jacob? Grábate esto. Jacob está luchando porque él ha entendido: tú eres mi bien y yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué es luchar con Dios? Es prevalecer con Dios hasta entender: Señor, tú eres mi riqueza, tú eres mi todo. No tengo nada, y si tú no me bendices, yo no te dejaré. Hermanos, Dios tiene que salir al encuentro de Jacob y luchar con él para hacerlo entender que solamente cuando prevalecemos con Dios obtendremos su bendición. Repito esto: ¿por qué es necesario luchar con Dios? ¿Por qué es necesario prevalecer con Dios? Porque solamente cuando yo prevalezco con Dios que puedo entender que Él es bendición y que su bendición empieza a manifestarse en mí. Jacob necesita la bendición. Jacob no puede vivir un día más sin la bendición. Retrasar un día la bendición es cuestión de vida o muerte. ¿Entendemos esto? Hermanos, luchar con Dios es reconocer que no podríamos en nuestra propia fuerza y que lo necesitamos a Él. ¿Cuál es el objetivo de luchar con Dios? Este es el objetivo: despojar a Jacob de su fuerza natural, y producir que Jacob se aferre a Dios como única bendición. Repito, ¿por qué es necesario luchar con Dios? En la lucha con Dios, Dios te va a despojar de toda fuerza tuya, de toda sabiduría tuya, para que tú te aferres a Él como única fuerza y como única sabiduría. Hermanos, la lucha de Dios con Jacob lo despoja de su fuerza natural, de su sabiduría natural. Verso 25. Cuando el hombre, o sea, el varón con el cual estaba luchando Jacob, a propósito, ¿quién es ese hombre? Eso se llama teofanía. Cada vez que Dios se aparece en forma humana en el Antiguo Testamento. Hermanos, el ángel del Señor, la palabra correcta es el mensajero del Señor, el mensajero del pacto. Yo creo firmemente, la palabra va a decir que es Dios. Es una aparición previa de Cristo. Jacob lucha con este hombre. Ahora mire lo que pasa. Cuando el hombre vio que no había prevalecido contra Jacob, están mano a mano. Están luchando los dos. Ahora, qué interesante. Le tocó en la coyuntura del muslo. Los músculos más grandes están en esta parte. Y si hablamos de tamaño de músculo, el más fuerte está aquí. Hay músculos más pequeños que tienen fuerza acá, en la mandíbula. Pero este es grande, el de acá es pequeño. Y este músculo es fuerte. ¿Qué hace Dios en esa lucha con Jacob? Lo descoyunta. Algunas versiones dicen el tendón ciático. Le saca. Esta es la parte más fuerte nuestra. Y Dios lo descoyunta de aquí. Mire lo que pasa. Dice, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba, suéltame porque amanece. Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Voy a citar
a Spurgeon un comentario de este texto. Él dice: primero, este poder con Dios es ejercido por quienes son profundamente sensibles de su propia debilidad. Si Jacob no estuviera consciente de su debilidad, él no lucha con Dios. Muchos quizás están preguntando: oh, qué osado, qué atrevido, ¿cómo voy a luchar con Dios? No, de hecho, luchar con Dios es reconocer: yo soy insuficiente, Él es suficiente. Por eso me aferro al suficiente. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Me aferro al fuerte. Mi sabiduría es necedad. Me aferro al sabio. Y no te suelto. Nadie piense que es fuerte. Nadie que piense que es fuerte tiene poder con Dios. ¿Quiénes son los que tienen poder con Dios? Ninguno que se cree fuerte, excepto en el sentido en el que Pablo escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo tengo una idea y pienso que la Escritura la apoya, y es que Jacob luchó muy intensamente con el ángel, aunque no obtuvo la victoria, sino hasta que el ángel tocó en el sitio del encaje, en la coyuntura de su muslo, y provocó que el muslo se descoyuntara. Entonces, cuando Jacob no pudo estar más de pie, porque él estaba mano a mano, el ángel le descoyunta. Ahora no le queda otra opción a Jacob. Si tú estás en esa pelea, ¿qué vas a hacer? Por instinto te aferras porque ya no tienes fuerza en ti mismo. Cuando Jacob no pudo estar más de pie, al momento de caer se aferró con toda su fuerza, como si quisiera derribarlo también, ya que debía caer. Y el peso de Jacob era mayor aún, porque no podía estar de pie. Se dice que Jacob era un hombre fuerte, grande. Es más, cuando él llegó, años atrás, cuando él llegó a las hijas de Labán, y las hijas de Labán estaban siendo molestadas por otros pastores, Jacob cogió la piedra y él sacó la piedra del pozo. Era un hombre fuerte. Ahora, este hombre fuerte, descoyuntado en su muslo, no tiene otra opción que aferrarse al ángel. Cayó, se aferró con toda su fuerza. Su peso era mayor. ¿Por qué razón él ganó? Porque su misma debilidad fue un elemento de su fuerza. Cuando él quedó débil en el muslo, su peso lo llevó a prevalecer, cayendo sobre el hombre. Y ese momento de debilidad fue el momento de su victoria. ¿Cuál es el momento de nuestra victoria? Es cuando Dios permite tantas cosas para debilitarnos. Y entonces tú te aferres a Él. Y aferrado a Él, ¿qué queda? ¿Qué le queda? ¿Qué opción le queda al hombre de Dios? Porque no lo va a soltar Jacob. ¿Qué le queda? Bendecirlo. Es en nuestra debilidad donde realmente somos fuertes. Hermanos, este es el hombre entonces vencido por Jacob. Le dice: ¿cómo te llamas? Verso 27. Y él respondió: engañador. Yo soy el suplantador. Jacob, verso 28, el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, ya no serás engañador, sino Israel. Está hablando de un cambio de naturaleza. Dios cambia nuestra naturaleza. Ya no serás el engañador, el suplantador, el que trabaja en sus fuerzas. Ahora serás Israel. ¿Qué es Israel? El que gobierna con Dios.
el que lucha con Dios, el que gobierna con Dios. Porque has luchado con Dios, con los hombres, y has prevalecido. Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hermanos, la lucha de Jacob con Dios demuestra que la fuerza y sabiduría humana no pueden contra Dios. Dios demuestra que su sabiduría y su fuerza son mayores. Jacob debe reconocerlo. La lucha entre Dios y Jacob es ¿para qué? Para que a pesar de que Jacob es vencido en su sabiduría, en su fuerza humana, Jacob se aferre a Dios como la bendición. Esta es la pelea que tiene dos resultados. ¿Sabías que esta lucha tiene dos resultados? En fuerza y sabiduría, Dios ganó. En dependencia y aferrarse, Jacob ganó. Repito esto. Esta lucha demostró que la fuerza de Dios, que el poder de Dios es mayor. Pero esta pelea también demuestra que cuando Dios nos hace débiles, es donde más fuerte ganamos en aferrarnos a Él. ¿Por qué Dios te debilita? Para aferrarnos a Él. ¿Por qué Dios nos lleva a la debilidad? Para que dejes de depender de ti, para que dejes de depender de tus logros, para que dejes de depender de tus títulos, para que dejes de depender de tu sagacidad, de tu prudencia. Y has llegado a un punto: Señor, solo dependo de ti. Jacob recibe un nuevo nombre y ese nombre es Israel, el que se sujeta al gobierno de Dios, aquel que ya no gobierna independientemente, aquel que ahora gobierna con Dios. Es una transformación radical, mis hermanos. Y yo quiero que tú guardes en tu corazón esto: el golpe mortal a la carne es la libertad de nuestra alma. El golpe mortal a la carne, el golpe mortal a tu fuerza, el golpe mortal a tu sabiduría, el golpe mortal a tu voluntad, encierra y esconde nuestra verdadera libertad. Cualquiera diría: no, Jacob que siga fuerte, Jacob y ahora está débil. No, Jacob ahora ha encontrado la libertad. Hermanos, para el que sabe discernir, cada fracaso de nuestra carne es un recordatorio del poder y del amor de Dios. Transformamos cada fracaso en un recordatorio de cómo Dios nos demostró que Él es sabiduría y que yo fui creado para depender, aferrarme a Él. Él es el Padre de las luces y de Él proviene nuestra bendición. Él es nuestra bendición. Jacob quedó inutilizado en su fuerza natural. Jacob tendrá siempre un recordatorio de su dependencia de la gracia divina. Desde ese día Jacob no pudo caminar más sin apoyarse en un bastón. ¿Qué es ese bastón? ¿Y qué es tu cojera? Es un recordatorio de que tú y yo fuimos creados para depender. Y Dios nos va a descoyuntar de diferentes maneras para que aprendamos a depender de Él. Hermanos amados, esto es lo que dice el profeta Oseas capítulo 12, verso 3. En el vientre Jacob tomó a su hermano por el calcañar. En su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Mire, lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí, hablando de Jacob, habló con nosotros. En esa pelea, Jacob está hablando con nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Jacob habló con nosotros? Porque su testimonio es para ti y para mí hoy.
Jacob habló con nosotros, significa que aquí está tu secreto de libertad. Allí está tu secreto de victoria. Que Dios te demuestre, que Dios quite toda humana sabiduría y toda fuerza tuya. Y entonces nosotros digamos: Señor, me aferro a ti, no me he suelto. Hermanos amados, esta es la libertad. En el versículo 30 de Génesis 32 que estamos leyendo, Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi alma. Hermanos amados, aquí hay un secreto de vida glorioso. Mucha gente quiere prevalecer con otros. Tienes cosas que enfrentar, personas con las que tratar, una familia a la cual trabajar, manejar, discipular. ¿Cómo tratas con los hombres? ¿Cómo tratas con tu cónyuge? ¿Cómo tratas con las personas? Es la pregunta. La única manera de tratar con los hombres es cuando primero tú has prevalecido con Dios. Solamente el que prevalece con Dios va a prevalecer con los hombres, no de otra manera. Si Jacob no tiene un encuentro con Dios, Jacob no puede encontrarse con Esaú. Hermanos amados, si vimos cara a cara a Dios, podremos tratar con los hombres. El temor a Dios vence nuestro temor a los hombres. Alzando Jacob los ojos, miró. Génesis 33. Y aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó, se inclinó hasta el suelo 7 veces. Es un hombre que ha aprendido humildad. 7 veces se inclina en el suelo hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. ¿Qué cambió a Esaú? Un hombre debilitado. ¿Qué cambió el corazón de este hombre que quería venganza? Ahora abrazando a su hermano. ¿Sabes qué cambia? Que cuando tú has tenido un encuentro con Dios, tú podrás encontrarte con los hombres. ¿Sabes por qué no podemos tratar con los hombres? ¿Sabes por qué no podemos tratar con las personas? Porque primero no hemos prevalecido con Dios. Repito, ninguno que no ha prevalecido con Dios podrá prevalecer con los hombres. Echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. ¿Quiénes son estos?, dijo Esaú, que vienen contigo. Él respondió: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. El que se había creído Señor, ahora se presenta como siervo. Soy tu siervo, le dice Jacob a Esaú. Mira lo que cambia en el corazón de un hombre que se aferra a Dios. Hermanos, Lea también se acercó con sus hijos, se inclinaron. Se acercó José con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi Señor. ¿Cómo lo llama? Tú eres mi Señor. En otras palabras, yo vengo a servirte a ti, Esaú. Yo no vengo aquí como el mandamás. Esa es la obra que Dios está haciendo en los hijos e hijas de Dios. Que quitemos de nuestra mente esa mentira, ese entendimiento de que estamos para ser servidos. La obra de Dios es: Él nos vuelve servidores de nuestros hermanos.
Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, no, sea tuyo lo que es tuyo. Tremendo, ¿no? Cómo Dios cambia el corazón de Esaú por causa de un Jacob que ha tenido un encuentro con Dios. Hermanos amados, tú fuiste creado para aferrarte a Dios por el poder del Cristo resucitado en ti. ¿A qué nos vamos a aferrar? Necesitamos como iglesia aferrarnos a entender: solo Dios es nuestra bendición. Señor, queremos aferrarnos a quien tú dices que somos. Y quiero introducir y presentar, mis hermanos, un tiempo de oración, clamor que vamos a tener la próxima semana, de hoy en 8 días, entendiendo nuestra necesidad de aferrarnos a Dios. Vamos a empezar el último mes del año con un tiempo de ayuno, un tiempo de clamor. Del 1 al 8 estaremos en oración de domingo a domingo. En las reuniones las reuniones regulares estaremos reuniéndonos martes, miércoles y jueves. Pero todo ese tiempo es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de ayunar. ¿Qué es ayunar? Ayunar es decir: Señor, quiero descubrir un deleite mayor en tu presencia. Ayunar no es martirio ni sacrificio. Ayunar es decir: Señor, quiero descubrir un deleite mayor. Y vamos a tener estos 7 días y cerramos el domingo 8. Hermanos, este tiempo de búsqueda, creemos que es importante aferrarnos. Y puedes poner el anuncio un ratito, Clarita. ¿A qué nos vamos a aferrar? Nuestro anhelo es ser perfeccionados como hijos. Necesitamos crecer en el entendimiento de nuestra identidad. Necesitamos crecer en el entendimiento de que somos uno con Dios. El pacto. Jacob no entendió el pacto y sufrió tanto. Queremos ser un pueblo que entiende el pacto. Dios nos hizo uno con Él y queremos comprenderlo, queremos descubrirlo, Señor, porque entendemos que el pacto es nuestra bendición. La sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas, es nuestra bendición. Aquellos que recibieron esta palabra pueden orar conmigo. Fui creado para aferrarme a ti por el poder del Cristo resucitado en mí. Señor, tú ganas en fuerza, en sabiduría. Yo gano en aferrarme a ti. Quiero crecer en mi entendimiento de que soy uno contigo. Quiero crecer en mi entendimiento de hijo maduro. Cumple tu voluntad en nosotros, tu cuerpo, tu iglesia. Señor, quiero vivir una vida aferrada a ti. Me aferro a mi identidad de uno contigo. Me aferro a mi identidad de hijo. Soy tuyo, Señor. Tú eres mi bendición. Rechazo otro concepto de bendición. Cristo en nosotros es la bendición. Me aferro a ese hecho, descubrir ese hecho, ser feliz en ese hecho, disfrutar ese hecho. Soy uno contigo. A Jacob amé, dijiste tú. Es tu amor el que nos llevará en ese proceso. De la mano, buen pastor, tú nos guías, nos diriges, porque hay una garantía. La sangre del pacto eterno es la garantía. En el nombre de Cristo Jesús, me humillo, Señor, dile, me rindo, Señor, prevalecer contigo en la oración, en la búsqueda. No te dejaré, argumentaré mi caso delante de ti con conciencia de tu propósito, no de mi propósito, de tu voluntad, no de mi voluntad, de tu gloria, para tu gloria. Prevaleceré contigo, aferrándome a ti, porque es entonces que tu poder se hace evidente en mí, Señor. Quiero conocer mi identidad. Quiero conocer mi realidad del pacto. Quiero conocer lo que se me ha dado ya. Quiero descubrirlo y caminar, dile al Señor, operar como hijo,
expresarlo, manifestarlo, porque fui trasladado al reino más grande. Estoy en el reino, estoy en tu presencia, vivo en tu reino, vivo en tu presencia. Soy tu hijo, soy tu hija, llamado a gobernar, llamado a expresar. Somos enviados a este mundo. Como mi Padre me envió, dice Jesús, así yo los envío. Señor, gracias. Somos tus enviados al mundo para, a partir de nuestra identidad, ser Israel. Somos Israel, aquellos que gobiernan con Dios, aquellos que prevalecen con Dios. Somos Israel. Tú ganaste en fuerza para que yo me aferre a ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.